a ver los cuadros de diálogos. Sí, por lo menos los tres de los principales, sí, hay varios, pero por lo menos tres de los principales que nos van a ayudar o sentar una base para lo que viene más tarde, para no tener que hacerlo, implementarlo nosotros, ¿sí? Por ejemplo, aquí cuando utilizamos la temperatura, nosotros teníamos que agregar esta entrada de texto y pedirle un texto y a ese texto utilizarlo y hacer el cálculo. En cambio, podríamos llegar a utilizar un cuadro de diálogo que nos permita simplificar esto cuando pedimos un solo valor, ¿sí? Cuando son varios ya es distinto, pero cuando necesitamos pedirle un solo valor al usuario, ahí podemos necesitar utilizar un cuadro de diálogo, e incluso para mostrar algún resultado. Así que vamos a ver estos diálogos de los que estoy comentando. Y estos diálogos tienen un uso más en el lado del programa que en el lado de la interfaz gráfica, ¿sí? Más que nada son funciones a las que llamamos con parámetros y nos aparecen esos diálogos y vamos leyendo o mostrando algún valor. Eso lo vamos a ver hoy en día. Así que empecemos con el más simple de todos. Así que voy a empezar con un cuadro de diálogo, una ventana vacía. A esta ventana vamos a ir agregándole cosas, pero vamos a empezar con uno bien simple. Primero voy a sacar la barra de menú y la barra de estado. No, ¿qué estoy haciendo? Eliminar. Ahí está. Y lo que voy a hacer es, primero, voy a utilizar un label. ¿Dónde estaba el label? Aquí. Voy a poner una etiqueta. Voy a darle una interfaz un poco para que sea más distinta. Sí, voy a ir con este de retícula, ¿sí? Como si fuese una matriz, donde este label lo voy a utilizar como entrada de texto. Ya vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Y lo que quiero agregar a la derecha es un botón, push button. Estaban acá arriba. Y esto vamos a cambiarle como leer texto. Ingresar texto. Ahí está. A este etiqueta le voy a llamar a texto. Y a este botón ingresar texto. Bien. Esta primera interfaz, sí, lo vamos a ir aumentando, pero por ahora lo voy guardando para que podamos ingresar el código. Esto lo voy a guardar y voy a agregar una clase para el día de hoy. 17. Ups, ahí está. Esto va a ser una entrada de texto. Se lo dejo aquí al costado para que puedan ir viéndolo.
Y para el texto voy a reciclar código que vimos recién, porque hay un check copy. Ah, porque no lo cambié a temperatura. Bueno. Este. Profe, Sí. ¿no hace falta un line edit ahí? Estoy pensando. No, porque justamente vamos a dar la entrada no con un line edit, sino con una entrada de diálogo. Un Ok. diálogo de entrada. O sea que cuando se presione el botón, va a aparecer una ventanita para que ahí ingresemos el texto. Exactamente, exactamente. Esa ventanita es la que tenemos que utilizar y esa ventanita no la tenemos disponible como un componente, sino que la tenemos que usar como una función. Sí, eso es lo que vamos a ir agregando ahora. Bien, voy a limpiar un poco aquí. Esto voy a poner día de hoy y text input se llamaba así. Bien. Conecto la señal del clic del botón en esta función, que ya la vamos a completar. Pero antes, yo necesito llamar a una función que me permite crear un cuadro de diálogo, ¿sí? Para ello necesito importarla, ¿sí? No la tenemos acá disponible, la voy a importar desde aquí. PyQt5, QtWidgets, import QMainWindow, QApplication, y vamos a agregar este componente que vamos a utilizar ahora, que es QInputDialog. Y QInputDialog es un objeto dentro de la librería de PyQt que tiene algunas funciones estáticas o métodos estáticas, por decirlo así, que no necesito crear un objeto QInputDialog para utilizarlo, sino que tiene unos métodos que no necesitan de hacer una referencia o crear este objeto. Esos métodos estáticos son funciones que no necesitan, que no son métodos, digamos, son funciones estáticas. No necesito crearlo el objeto QInput para poder llamarlas, sino que puedo llamarlas directamente. Y esa función es QInputDialog, ¿sí? Punto getText, ¿sí? Acá como lo estoy importando me está apareciendo ese método, esa función. Y esa función necesita varios parámetros que vamos a ir viendo. Son muchos, pero vamos a ver el más simple. El primer elemento me pide un componente padre, que en este caso va a ser la ventana donde nosotros llamamos la función. Así que directamente va a ser el self, o sea, esta ventana. Segundo parámetro va a ser un título del texto. Acá me dice title, un título de esa ventana. Lo voy a poner de manera genérica, ingresar. Sí, ya vamos a ver cómo aparece en la ventana esta. Después me pide un label que vendría a ser una etiqueta. Esa etiqueta va a ser qué es lo que necesito ingresar. Ingrese texto de palabra. El siguiente parámetro me pide un modo eco para esa entrada de texto. La voy a omitir y voy a pasar para ingresar directamente el texto. ¿Sí? En Python hay una manera de yo especificar qué parámetro necesito darle una función colocándole el nombre del parámetro. O sea, yo tendría que poner text. Aquí yo lo que estaría haciendo es bypassear o no tener en cuenta este eco que está aquí y utilizar el de text.
sin tener que hacer esto y luego text, etc. Para que no quede vacío, directamente puedo poner un text igual, y este vendría a ser un texto por defecto que va a estar dentro del elemento. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con esto. Todavía falta completar algunas cosas, pero me interesa de todo esto que se identifiquen con los parámetros de esta función. ¿Sí? ¿Cuál es cada uno? Para después darle un uso. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a guardar. Y ejecutar. Vamos a ver qué pasa. Oh, se quejó on ingresar texto. No está definido, pero creo Me que... falta el self arriba, profe. Ah, bien, gracias. Ahí estamos. Entrada de texto, que ya lo vamos a modificar con lo que ingresemos. Y cuando hagamos clic aquí, ven que me aparece este pequeño cuadro de diálogo. Un diálogo de entrada. Este es el diálogo de entrada. Y este diálogo de entrada, si se fijan, tiene un título, que es justamente ingresar, que es el que yo especifique aquí. Puedo hacer cualquier otra cosa. Por ejemplo, ingrese una temperatura, ingrese tal cosa. Aquí abajo una etiqueta, que yo especifico que digo ingrese texto, cosa que me ingrese algún texto. Y aquí a la derecha hay un text, que si yo quiero cambiarlo, es un texto por defecto. Si yo quiero que tenga algo ya precargado. Si no quiero que tenga nada, yo puedo cerrar la función directamente aquí. Hay un OK y hay un cancel que algo van a hacer y ya vemos cómo lo utilizamos. Pero lo que yo le decía recién es que si yo no quiero texto por defecto, directamente agrego, cierro la función aquí. Voy a tener el título, la etiqueta y nada más. A la hora de ejecutarlo y pida ingresar un texto, esto ya me va a aparecer vacío. Que por lo general es la mayoría de las veces. Pero nos vamos a encontrar con situaciones en las que necesitamos darle un valor para que pueda editar algo. Así que eso también lo vamos a utilizar. Tenemos dos opciones aquí, que es OK y cancelar. Obviamente que cuando le doy OK, yo quiero que me tome el texto que ingresé aquí y haga algo con ese texto. Y también si elijo cancelar, que no haga nada. Entonces ese comportamiento lo tenemos que utilizar e implementar. Acá lo voy a ingresar lo dejo aquí el de texto por defecto, simplemente para que les quede cuando lo necesiten utilizar. Voy a esperar un espacio. Bien, necesito leer lo que me ingresa el usuario. Por ejemplo, ese texto que ingresa el usuario. Directamente puedo poner text igual y todo esto. Y aquí tranquilamente puedo hacer self.texto.setText. Text. No, texto. Me falta la O. Bien. Ingrese texto. Bien. Entonces ahora cuando lo ejecute y yo pido un texto, lo que yo coloque aquí, por ejemplo, un texto, yo ingresé algún texto, ponga OK, se me generó, pensé que no lo iba a poder usar directo, pero no, y después especificarle el otro. Bien, resulta ser que esto me devuelve dos parámetros, en realidad me devuelve una tupla, ¿no? Incluso acá me lo dice. Me devuelve una cadena de caracteres str y un bool. ¿Sí? Es una función que me está retornando dos valores, que no lo puedo usar directamente aquí, tendría que usar otra cosa. Entonces yo lo que voy a hacer es tomar esos dos valores, esa cadena de caracteres que me devuelve esta función, y ese valor booleaneado que me devuelve la función, ¿sí? Son dos valores, uno en la cadena de caracteres y otro en booleaneado, que justamente este booleaneado, este bool, me retorna verdadero si es que el usuario le hizo clic en aceptar. Y si el usuario hizo clic en cancelar, esto toma el valor falso.
Entonces aquí yo lo que voy a hacer es preguntar if, ok, y ahí puedo ingresar el valor. A ver. Tengo un tab de 4. Lo voy a cambiar a 2. Pequeño cambio nomás. Ahí está, pequeño cambio nomás, pero para que entre más texto. Entonces, esta función tiene la particularidad de devolverme dos valores. Uno, el texto que ingresa el usuario, o sea que va a cargarse, y otro valor que va a ser verdadero si es que el usuario hizo clic en aceptar, y es falso si hizo clic en cancelar o cerró la ventana, cualquiera de los dos. Entonces aquí yo lo que voy a ver es que si esto es verdadero, que me guarde ese texto dentro de la etiqueta. ¿Sí? Vamos a ver si esto funciona. Si yo doy clic en esto, y aquí ahora sí pongo un texto, y le hago clic en OK, ese texto se va a modificar, porque la opción que elige el usuario es OK, entonces si OK lo presiona, ese OK va a ser igual a verdadero, esta variable, y me va a permitir hacer el cambio. Ahora bien, si yo quiero cambiar un texto, pero yo le pongo cancelar, ese OK va a ser falso, entonces no se va a modificar este texto. Lo mismo sucede si yo lo cierro. Tanto cerrar como cancelar hace que este OK sea falso, entonces no va a entrar aquí, entonces no voy a modificar este texto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Aquí lo nuevo es esta manera de tomar valores que me devuelve Python, que tiene la posibilidad de devolverme más de un solo valor. Yo acá lo que estoy haciendo es tomar esos dos valores. Uno va a ser el texto, que lo voy a usar siempre y cuando el OK sea verdadero. Bien. Este es un ejemplo simple para lo que es texto. ¿Sí? Si le doy OK, texto por defecto, siempre va a tomar ese texto por defecto, pero yo puedo cambiarlo y me va a tomar este texto. Quiero que lo prueben y ya vamos a ver tres ejemplos más con este para que lo puedan hacer. No va a ser ejercicio, sino que vamos a ir probando este pequeño componente, el QInput Dialog, porque con este yo puedo ingresar texto. Pero también me da la opción de poder ingresar números y poder ingresar una lista. Entonces vamos a ver esos ejemplos, pero primero quiero que lo prueben para que despejen las dudas, ver qué les puede fallar y solucionar esa falla. Así que vayan probándolo. Sí, esta parte no hay problema si se corta, pero tiene que terminar, hay que cerrarse el paréntesis. ¿Se entiende por qué hicimos esto, no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Profe, ese getText es, siempre iría, digamos, o Sí, es propio del QInput. sí. Es la función esta estática que comentaba, que digamos que es un método que no es propio que no hace falta crear este objeto. Pero esta es la manera de decirle, abrime un cuadro de diálogo para ingresar texto, porque también está la opción para ingresar números y elegir algún ítem, que esos son el getInt y el getItems. O sea, me ofrece varias funciones para yo poder tener distintos tipos de cuadro de diálogo para ingresar texto, para ingresar algo por parte del usuario.
Bien, profe, gracias. ¿Puedes recordar un poco, porfa, profe, lo de el PIQT, en la parte de ese del cuaderno que necesitábamos? En el Qt Designer, ¿en dónde? Sí, 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 por favor. Ah. Disculpe, yo entré un poquito tarde a la clase. Yo puse un texto, sí, que se llama Ujú. texto, este que está acá, y un botón que Bien. se llama ingresar texto, nada más. Ah, bien, listo. Después lo otro lo... Sí, ya vamos Listo. a ir agregando otros. Este tiene un tipo de, ¿cómo se dice? Un layout de tipo retícula, que es para darle una forma matricial, que en realidad va a ser de 2 columnas y varias filas que vamos a ir agregando.
Bueno, ¿estamos? ¿Probaron? Em, Profe, tengo un problema en la línea 11 de mi código. Ajá. A ver. Vamos a ver. Ahí está para compartir. Listo. Cada vez que lo Ah, ejecuto, falla. aquí es text sin la O. A ver ahora. ¿Se abrió? Aparece, no, aparece lo mismo. ¿Y cuál es el error? Ah, acá está. Ah, bien. Ahí dice QInput Dialog no está definido. A ver más arriba. Me parece que hay que copiarlo al texto ese, al de QInput Dialog. Y pegarlo con una coma. Aquí pone coma, espacio y pegarlo. Ajá, a ver ahora. Ya funciona, profe. Ahí está. Bien. Gracias, ya dejo de compartir y así. Bien, entonces sigamos. Vamos a agregar otra entrada. Ahora vamos a pedir por los números. Esto de los números es más simple. Ya conociendo el del texto, el del número es igual de simple. Profe, Entonces veamos. ¿puede volver Sí. un ratito al código? Así le saco una captura. Ahí está, gracias. Bien, aquí voy a agregar otra etiqueta. ¿Dónde tengo la etiqueta? Aquí. Que es para ingresar un número. Aquí le voy a poner entrada, número, entrada, entero, sí, pero esta entrada de cuadro de diálogo me permite ingresar o un entero o un punto flotante, así que vamos a empezar con el entero. Este que está aquí voy a poner el entero, que es un número entero. Un botón. Ahí está, ingresar entero. Ingres. Y aquí voy a poner ingresar entero, ¿sí? Otro botón. Bien, para ingresar un entero, el nombre de la función es, el uso es prácticamente el mismo. Acá solamente voy a hacer la conexión de ese botón de ingresar entero con la función on ingresar entero. Y lo que voy a hacer es este número entero, también con un OK, como en el otro caso. Un QInput dialog con ahora get int, ¿sí? Leer entero. Y los primeros parámetros van a ser lo mismo, o sea, necesita un objeto padre que va a ser la ventana en donde va a estar funcionando, va a tener un título, ¿sí? Que en este caso le voy a poner el mismo, ingresar, y también le voy a colocar un ingreso número.
¿Sí? Y así como está, me va a permitir agregar un número que es del tipo entero, ¿sí? Por este tipo de función. Entonces ahora, si el usuario hace clic en OK, en este OK, voy a cambiar el entero por ese número. Tengo que transformarlo en entero, tengo que poner int entero. Perdón, no int, sino tengo que pasarlo a una cadena de caracteres, un str. str entero. Entonces lo que va a hacer el usuario es, cuando haga clic en ingresar entero, me va a permitir ingresar solamente un número entero. Y si me aprietan OK, ahí recién se va a guardar en el texto entero. Tengo que transformarlo en cadena de caracteres porque lo que me va a devolver esta función es justamente un entero. ¿Sí? Acá me especifica eso. Así que vamos a ver si funciona. Ah, me dio un error. No lo guardé. Ahí está. Entonces tengo la entrada de texto que ya habíamos hecho andar. Ahora la de entrada de un número entero. Cuando le doy clic, fíjense que ahora ya cambia un poco la interfaz. Es muy parecida, ¿sí? Tenemos el título, esta etiqueta, pero la manera de ingresar algo, fíjense que es distinto, porque aquí tiene esto que me permite incrementar o decrementar el número, ¿sí? Números positivos o números negativos, cosa que en el otro no teníamos. Por ejemplo, si yo cancelo esto e ingreso un texto, aquí a la derecha no tenemos eso, no tenemos la posibilidad de agregar. Además, todo lo que podemos agregar acá es texto, textos y números. En cambio, en este solamente números. Si yo quiero agregar algún texto, me estoy apretando la letra A, S, no me deja. Solamente números. ¿Sí? Eso es útil porque nos permite solamente recibir números. Si le doy OK, recibo el número y tengo que pasarlo a una cadena de caracteres. ¿Sí? Un número entero. Bastante simple. Pero obviamente podemos especificar con qué valor va a empezar por defecto e incluso valores máximos y mínimos. ¿Sí? Primero empecemos con darle un valor por defecto. Siempre que, si no se lo especificamos a ese valor por defecto, siempre va a aparecer un 0. En el otro era un texto vacío, pero en este caso va a ser el número 0. Si yo le cambio ese valor, por ejemplo, con value, yo acá voy a especificar con qué valor va a partir por defecto. Por ejemplo, no quiero que sea 0, sino que sea 5, el valor con el que empiece. Entonces, con este value, yo voy a poder especificar el valor por defecto con el que va a empezar, ¿sí? Con 5. Puedo poner uno menos, uno más, etc. Pero le digo con qué valor entero va a empezar. Puedo también especificar un límite, o sea, qué valor mínimo voy a querer que lea y hasta qué valor máximo quiero que lo tome. Por ejemplo, min igual a 0, o sea, yo le especifico que el valor mínimo que pueda leer es 0. Menos que eso, imposible. Y un máximo, por ejemplo, 100. Entonces, yo cuando lo ejecute, este número no va a poder ser menos de 0. ¿Ven? Acá ya se me deshabilita este valor, no me deja ingresar un número negativo. Incluso si quisiéramos manualmente ingresar el menos, no me deja ingresar un número negativo. Lo mismo hacia arriba. Llego hasta 99, después hasta 100 y no más de 100. Si quisiera agregar otro número, no me deja. ¿Sí? Un número 90, pero si quiero agregar otro número más, tampoco me deja. ¿Sí? Se va a limitar hasta ese número 100. No me deja ingresar ningún número mayor a 100 ni menor que 0. Si le doy OK, va a tomar ese 90 y lo va a guardar. Y también tiene la posibilidad de especificar cada cuánto quiero que cambie cuando yo hago clic en estos botones. Fíjense que a la derecha o a la izquierda, sube o baja un valor. Si yo quiero que suba y baje no de 1 en 1, sino en 10 en 10,
yo lo que voy a especificarle con otro parámetro, un paso, step, igual a 10. De esta manera, cuando le pido un entero y apriete este hacia arriba, va a saltar de 10 en 10. Yo le voy a especificar ese paso. Pero puedo tomar otro número, ¿sí? No necesariamente el límite está especificado entre el mínimo y el máximo. El step solamente es para cuando yo quiero subir y bajar, ¿sí? Que me haga de 10 en 10. Nada más. No es que yo solamente lo limite para números de 0, 10, 20, etc. No, eso no influye en eso. Solamente las flechitas estas que están acá, cuánto van a subir y cuánto van a bajar. Hasta 100 y no más de 100. Pero valores intermedios sí, 19. Me lo va a tomar. ¿Lo ven? Profe, Sí, yo estoy teniendo un problemita con el anterior, digamos, el de texto, sí. que no me ejecuta la ventana, digamos. O sea, no me tira ningún error ni nada, pero no se abre la ventana. Ajá, bueno, veamos. ¿Ya se ve? Sí. Perfecto. Ah, está incompleto. Me falta la parte de abajo, es verdad. Sí, el app, etc. Sí, sí, es verdad, es verdad. Recíclalo de otro código que seguramente debes tener. Sí, sí, perfecto, Ujú. profe, Eso gracias. te estaría faltando. Bien. Profe, yo tengo un problema. Ajá. No se A puede ver, ejecutar. veamos. ¿Ya puedo compartir? Sí, sí, sí. Cuando le doy la opción de ejecutar, me dice que no encuentra el archivo. Ajá. Está en la misma carpeta. ¿En dónde está? Acá está en input. Ah, bien. Lo que tenés que hacer es, viste que vos acá tenés una subcarpeta Sí, y Python se te está ejecutando en laboratorio 2. sí. O sea que lo que tenés que hacer aquí es Ahí lo tenemos. agregarle input barra input, input.ui. Acá ¿Lo ves? le Porque, agrego, claro. sí, porque está faltando esta carpeta input. Como vos lo estás ejecutando en laboratorio 2, piensa que Ujú, input.ui está en esa carpeta, pero no, está ujú. también adentro de input. A ver ahí. Ahí, sí, Ahí sí, está. Bien. Sí, ahí es una está. cuestión de Muchas las gracias. carpetas. Cuando están dentro de una subcarpeta pasa eso. Perfecto, muchas gracias. Por eso yo siempre hago esto. Yo pongo el nombre de la clase, porque justamente es una subcarpeta. Ahí, una subcarpeta donde tengo el archivo UI. Pero a mí siempre se me está ejecutando todo en clases 2022. El UI está en una subcarpeta, así que aquí está en una subcarpeta. En cambio, si este código se ejecuta en esa carpeta, ya no hace falta. Hay que tener cuidado con eso, pero es esa la falla. Bueno. Bueno, Era y lo que les hago, usted decía del directorio raíz. claro, piensa que este es cuando lo vas a ejecutar, lo está ejecutando aquí. Entonces todo tiene que estar referido a esta carpeta. Piensa que input UI está en esta carpeta, pero no, está en una carpeta más adentro. Bien. Y voy a agregar ahora, que también es igual de simple, ¿dónde está? Vista. Esto. Otro más para ingresar un número, pero en este caso es un número decimal, ¿sí? Un número flotante.
Voy a agregarle un label de nuevo para ese otro decimal. Y un botón para ese número decimal. Acá va a ser entrada decimal. Entrada, sí, diría float, pero mejor no digo float por las dudas. Decimal creo que no es tipo de dato. No. Ingresar decimal. Ingresar decimal y el texto se va a llamar decimal. Espero que no me traiga el problema, creo que no. Ya vamos a ver. Guardo. Y en el código va a hacer lo mismo. Conecto ese botón de ingresar decimal. Voy a agregar la función con ingresar decimal con el self. Acá va a ser un decimal. Decimal. Ok, igual a QInputDialog. Punto. Get doble. Ah, de doble precisión. Acá ya me permite, ya me pide autocompletar todo. Bueno, pero no vamos a verlo tanto. Primero un padre que va a ser C. ¿Por qué me autocompleta esto? Bueno, ahí está. Self. Después sigue el título. Ingresar. Después va a ser ingrese decimal. Me pide un valor. Sí, acá lo bueno es que ya puedo especificar todos los valores casi directamente. No necesito especificar como el otro. Pero lo voy a dejar como el otro como para que tengan una referencia de cuál es cuál. Value es el valor por defecto. ¿Sí? Que va a ser 1.5, por ejemplo. Luego el min value obviamente va a ser el valor mínimo. Yo quiero que sea 0. Max value, quiero que sea 50, no más de ese número. Y después me pregunta si quiero decimales. ¿Cuántos decimales puedo ingresar? Por ahora le voy a pedir 2, después lo vamos a cambiar para que veamos cuánto es. Acá sería decimales. 2 decimales. Acá hay unas banderas que no nos hacen falta. Y aquí abajo hay uno que se llama step. Ese step, misma función del de arriba, es el paso. Por ahora le voy a dar un valor 1, después lo vamos a ir cambiando. Ya le voy a poner bien el código para que puedan copiarlo. Pero aquí pregunto si OK es igual a true, de nuevo igual que el otro, self.decimal, decimal.setText. Voy a utilizar puedo utilizar str, pero ya que está, voy a utilizar el formato que vimos la otra vez, el format. Pongo esto, 2.2f, porque estoy usando 2 cifras decimales. Y format, con el número decimal. Acá me falta esto y ya estaría. Ahora les dejo el código para que lo prueben. Pero en el decimal, me dice, value no es un... que no le gustó. ¿Acaso me pide que lo agregue directamente? Bueno, vamos a ver. Capaz que estos le
Me piden que le dé todo el valor por defecto, no me deja saltar. Una lástima porque está bueno porque te especifica cuántos tiene. El step me imagino que sí. No, bien. Parece que tampoco le gusta. Mm, No, parece que no le gusta si no le especificamos bien todos los parámetros. Bueno, no importa. Bueno, acá tenemos el título, ingresar. La etiqueta, ingrese decimal. El próximo valor que tengo que indicarle, ese 1.5, es el valor por defecto que va a tomar. Un valor mínimo 0, o sea que menos de 0 no me deja hacer nada. El máximo es 50, o sea, más de 50 no voy a poder hacer nada. Y este 2 que está aquí es cuántos decimales va a tomar. Yo le dije 2, entonces tiene 2 cifras decimales. Acá no debería pasar de 50, si pongo, no me deja ingresar ningún valor, 29, más alto que esto no me deja. Ni siquiera un número decimal un poco más grande no me deja. 51 no, 50,1 sí, 5,1. Y ahora vamos a ver, con esta cifra decimal, por ejemplo, si yo quiero un número con 3 cifras decimales, le pongo un 3 y obviamente tengo que mostrar esos 3 aquí también, por más que internamente los tenga. Así cuando los ingreso ya tengo estos 3 cifras decimales y puedo poner 25.80 y un detalle en este caso, en mi caso, con la coma es el que me pide ingresar. O sea, yo tengo que ingresar con la coma. No con el punto, si bien después aparece el punto aquí. Es una cuestión de localización, o sea, me pide que ingrese separándolo con coma la decimal. Porque sabe que estoy usando el idioma español. Pero a la hora de mostrar, me lo muestra con punto. Bueno, detalles nomás. No sé a ustedes si les pasa lo mismo, o si está todo en inglés, o todo le aparece el punto, la coma. Bien, ¿quieren probarlo esto? A ver cómo le funciona. Antes de pasar al de los ítems. Sí, profe, por Ujú. Profe, profe, ¿me escucha, profe? Sí, Puede decir que escribí mal, yo recién, bueno, estoy haciendo todo lo del texto y bueno, y eso lo de los números lo voy viendo, pero no sé por qué no me deja, al principio eso lo puse igual que usted. ¿Puedo compartir ah, pantalla? Un sí, segundito. sí, sí. Vamos a ver. A ver. ¿Cerraste el paréntesis? Ahí. Ah, acá, fíjate.
la coma a la derecha de la llave, bueno, no me sale, buah, comillas. A ver, ahí, que por cierto, creo que está silenciado. Sí, sí, es que está hablando. Ah, bien, perfecto. Ahí está, ahí Ah, lo dejo de ujú. abrir. Entonces, a ver ahora. Claro, ahí está. Sí, Ahora esa lo puedo cambiar. diferencia. Sí, sí, ahí está. Ahí está, ahí lo pongo acá, veamos si lo modifica. Ahí está. Listo, profe. Bueno, Muchas gracias. ujú. Profe, ¿se puede ingresar el paso de la flecha? Porque avanza en uno, en entero, entero. Y quería saber si se puede avanzar en decimal. ¿Cómo, perdón? Que cuando aparece el diálogo de ingresar decimal, la Ajá. flecha, cuando subí o bajá, sube de a uno. Y quería ¿La saber si se puede fecha? subir Ah, la de flecha. 0,1. Sí, ese es con el paso. No me está dejando poner directamente el paso directamente. A ver, debería poder yo especificar el paso aquí y darle un igual, pero no me está dejando. Yo lo ejecuto, me da un error diciéndome que step no es un argumento válido. O sea, yo tendría que primero pasarle, a ver la función que me estaría faltando, una bandera, y de esta bandera tengo que sacar de algún otro lado, y es complicado. Si puedo, no me va a dejar porque no va a tomar un valor por defecto, pero bueno, me error de sintaxis. A veces, si yo quiero darle un valor que no me lo tome, a ver ahí, no le gusta. Dice que es una variable. Sí, el paso hay que ponerlo, pero tengo que pasarle el valor de una bandera. ¿Y no podría ponerle algo así como null o alguna cosa así? No, tengo que ponerle la bandera. A ver si... Eso es lo único, porque con texto y entero funciona bárbaro. El tema es decimal, que todavía no corrigen esa falla de vos podés especificarle el parámetro. No está bien hecho ¿O será porque doble tiene dos definiciones? A ver. No.
Bien, veamos el último. Así lo ven cómo queda hecho. Y pasamos al otro componente, así les dejo la tarea para que lo puedan ver, hacer para el viernes. Profe, Sí. me he hecho una mano, mi código está fallando otra vez. A ver. Veamos. Sí, es el tema de ese value. No. Bien. Hay dos errorcitos. Aquí es get int. Ahí es get int, la i con mayúscula. int. Sí, la i con mayúscula. Claro, ya cambió. Ese por un lado. Y después, este de abajo es get double. Get global. Double. Doble, pero con una U. Double. La D en mayúscula. D-O, D en mayúscula. Ahí está. Get doble, ahí la quiere autocompletar. Double. Bien, y sería self, ingresar número. Y value, hay que sacarlo. Dejarle solamente el número. Min value también hay que sacarlo. Hay que dejar el 0 nomás. Max value hay que sacarlo. Hay que dejar el 50 y después solo el 2. Ahí está. 1,5, 0, 52. Ahí estaría. Listo. Ya me funciona el código, profe. Bien, listo. Gracias, ya deja compartir y así. Entonces nos queda solamente una opción más de el input dialog, que es para cuando nos pide una lista, ¿sí? Ya tenemos cómo ingresar un texto, dos maneras de ingresar números, ¿sí? Uno cuando es entero y otro es cuando es un decimal, pero también nos da la posibilidad de elegir algún valor a partir de una lista. ¿Cómo hacemos ese? Bueno, voy a agregar al Qt Designer esa última opción, una última etiqueta, aquí abajo, con un botón. Aquí va a ser entrada a lista. Y aquí ingresar ítem en realidad. Este lo voy a llamar ítem. Y este lo voy a llamar ingresar ítem. Guardo y me voy al código. Este no se preocupen, después yo lo subo al repositorio. Lo tienen disponible. Pero vamos a repetir lo mismo. Esto es ítem. Ítem y la función on ingresar ítem. Self, acá va a ser ítem, coma ok, igual a qinput.dialog.get ítem. En get ítem, porque en el autocompleto, me va a pedir lo típico, self, el título, ingresar,
elija ítem, en este caso, y acá me pide un listado de ítems, ¿sí? Esos ítems va a ser una lista. Ítems igual, por ejemplo, un listado con colores. Rojo, verde, azul, por ejemplo, sí, pero puede ser cualquier tipo de listado. Y acá le digo que sean ítems. Y cuando elija, por ejemplo, si es un listado de texto, me va a devolver esos textos, ¿sí? Estas variables. Si fuese un listado con números, me va a elegir un número y eso es lo que se va a guardar cuando me lo devuelva. Acá tengo if, ok, igual a true. Self.item.setText ítem. El ítem que yo elijo. Vamos a ver cómo funciona. Ítems. Ahora me aparece un cuadro de diálogo en el que yo puedo elegir algún valor a partir de un listado ya existente. Hasta incluso agregar valores, ¿sí? Valores por fuera de la lista, ¿sí? Los 3 que tengo por defecto o alguno nuevo que yo quiera ingresar, ¿sí? Eso lo podemos limitar, que se mantengan los listados que yo le propongo o darme la posibilidad de yo poder modificar y agregar uno nuevo, o ponerle uno nuevo. Obviamente si elijo rojo y pongo OK, esto se me convierte en rojo. Y eso lo puedo hacer. Faltan dos valores aquí, que es, por un lado, cuál elemento del ítem voy a elegir por defecto. O sea, por defecto me elige el primero, que es este rojo, el que está en la posición 0. Pero si yo quiero elegir por defecto el que está a la derecha, o sea, el que está en la posición 1, tendría aquí que colocarle un 1. Y después yo le especifico si se puede editar o no. Este es el parámetro que falta. Por defecto es verdadero, pero yo lo voy a pasar a falso. Si yo lo paso a falso, voy a lograr lo siguiente. Que cuando elija el ítem, no me va a permitir modificarlo. Ven acá que ya no me aparece ese cuadro de edición. Ya directamente elijo uno de estos y punto. Y ese 1, en vez de empezar con el rojo, empieza con el verde. O sea, no empieza en el que está en la posición 0, sino que empieza en el que está en la posición 1. Si le doy OK, me cambia a ese. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Necesito especificar un listado, una lista, con elementos. Después a getItem le paso lo de siempre, self, el título y una etiqueta. Le paso ese listado, ítems. Otro valor que ya es opcional, que va a especificar con cuál elemento empiezo, o sea, cuál voy a tener elegido cuando se abra la lista. Y un valor verdadero o falso para permitir si se puede editar o no los elementos de esa lista. En este caso va a ser falso para que sí o sí me elija uno de estos 3. Si esto fuese verdadero, me permite elegir uno de estos 3 o algún otro que yo quiera ingresar. Bastante simple, vayan probándolo, pero no se preocupen sobre el uso de estos elementos porque ya en la clase que viene vamos a empezar a usar, por ejemplo, mucho el del getText para poder agregar o quitar elementos de una lista, por ejemplo. Entonces nos vamos a valer de este tipo de elemento para no tener que estar creando la interfaz con algún valor, sino que ya me da este componente la posibilidad de ingresar un texto.
Bien, pero aparte de este, me interesa que veamos otro componente más, el último del día de hoy, así les dejo la tarea para que puedan hacerlo un poco ahora, pero la idea es que lo presenten para el viernes, que es un ejercicio del práctico, por eso van a tener tiempo para poder utilizarlo, poder practicarlo. El elemento que quiero que vean va a ser el diálogo para mostrar un mensaje. ¿Sí? Este que tienen aquí es para recibir un mensaje, un texto, un número o un elemento de una lista. ¿Sí? Estas 4 opciones son las que tengo por defecto con los diálogos de entrada. Pero hay un diálogo que es un diálogo de mensaje, que es el que me va a permitir mostrar un mensaje. Y tiene ciertas particularidades. Se llama Message Box. No voy a utilizar. Sí, tengo que crear un diálogo común. Empecemos con eso. Pero este código se lo voy a dejar disponible en el repositorio, por si no me van siguiendo ahora en el desarrollo. Aquí lo que voy a hacer nomás es agregar un botón para que cuando lo presione me muestre ese diálogo. Y lo voy a llamar mostrar. Mostrar mensaje. Mostrar una interfaz bien simple, un botón nomás. Cuando le haga clic voy a ver ese cuadro de mensaje. Esto lo voy a guardar como borrar todo esto. Solamente voy a dejar mostrar. Y mostrar. Mostrar. Show self. Y vamos a utilizar el componente. MessageBox, ese es el componente, el elemento que está dentro de la librería de PyQt, que vamos a importar ahora, y vamos a ver cómo utilizarla. Y este es el elemento que nos va a permitir mostrar un mensaje al usuario. ¿Sí? Ese mensaje, o sea, cuando le hagamos clic, yo voy a generar ese mensaje y lo voy a mostrar. Ese mensaje va a ser lo tengo que crear primero, por eso hago el llamado a QMessageBox. ¿Por qué me autocompleta? ¿Por qué me autocompleta con todas las cosas? Yo quiero que esté pelado. Bueno. Bueno, lo creo al componente, ¿sí? Que se va a llamar mensaje. Ese mensaje yo le puedo atribuir un título, ¿sí? Set window title, así se llama, y con un texto, un título del diálogo. También les puedo especificar un texto que va a tener dentro del cuerpo de ese mensaje. Voy a poner cuerpo del mensaje.
o mejor dicho, mensaje a mostrar. Y yo puedo directamente mostrarlo. Mensaje punto exec. Y lo llamo, lo ejecuto el mensaje. Lo que va a hacer es aparecerme un cuadro de diálogo con este título y este mensaje. Y no me acuerdo si tenía algún botón, pero eso ya lo vamos a ver. Pero también tenemos otras posibilidades de configuración, que eso también lo vamos a ver. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Mostrar mensaje y fíjense que me aparece. Mensaje a mostrar. Punto. Nada más. Y solamente un botón de OK. Eso es todo lo que hace, pero tiene muchas más configuraciones para hacer, que ahora les voy a ir mostrando, así les queda para poder practicar y hacer el ejercicio. Pero básicamente este es el objetivo de este cuadro. Si yo pasa algo o hago clic o quiero mostrar un mensaje al usuario directamente, o quiero preguntarle algo al usuario, voy a utilizar este tipo de componente. Una de las posibilidades que tengo, bueno, ya vimos aquí para poder cambiar el título de ese mensaje, el texto de ese mensaje, pero también yo puedo especificarle un icono que quiero que tenga. Y yo lo especifico con setIcon. ¿Qué icono va a tener? Bueno, esos iconos van a ser 4. Y esos 4 van a estar dentro de messagebox. ¿Por qué autocompleto? Punto. Y voy a tener 4 iconos. O mejor dicho, ningún icono, entonces no tengo que especificar nada de esto. Pero tiene el de información. Y si yo lo ejecuto, me aparece este iconito con la I al costado, para decir que esto es un mensaje informativo. También tengo, voy a comentar esto para que les quede qué valor tiene. Va a tener un mensaje de pregunta. Ups. Hay uno ejecutándose este. Ahí está. Mensaje de pregunta, aquí con el signo de interrogación. El otro era la I. Otra posibilidad es el de precaución, warning. Warning. Que me va a aparecer este triangulito con un signo de admiración, ¿sí? Porque hay alguna precaución, algo para tener en cuenta. Y por último, yo tengo el de critical. Cuando ocurre algún error o algo que algo problemático, digamos. Entonces me aparece esta cruz con un fondo rojo. Cruz blanca con una cruz roja. En un fondo rojo. Sí, cuando hay algún error o algo que queremos indicar. Sí, Profe, sí. con esto podemos agregar el sonido también de advertencia que suele tener el sistema. Me parece que si lo tiene configurado tu sistema. No estoy al tanto si vos podés especificar un sonido. Ahí habría que averiguar si es posible hacer eso. Bien. A mí no me está sonando nada, por las dudas. Pero está como para averiguarlo, a ver si se puede agregar. De mi lado no estoy escuchando nada. Después pruébenlo en ustedes, capaz que sí les aparece, pero por lo menos yo no estoy escuchando nada. Bien, esto con respecto, le dejo acá el comentario a los iconos. O sea que podemos especificar uno de los iconos, ¿sí? No podemos elegir dos, ¿sí? Siempre es uno solo. Pero también podemos elegir los botones que yo tengo en el cuadro de diálogo. Recién cuando lo ejecutamos, me aparecía un solo botón, el OK.
Pero yo puedo especificar uno o varios botones que quiero que aparezcan aquí. Y eso lo voy a utilizar con mensaje punto set standard buttons. Y acá puedo especificar uno o varios botones. Si estos botones van a estar separados por una operación de OR. ¿Cómo es eso? Como es Xbox punto, yo quiero que tenga el yes y también que tenga el no. Así que tenga esos dos botones, tenga el sí y el no. Lo especifico diciéndole, bueno, quiero el botón sí, quiero el botón no, y separado por esta barra paralela que es la operación de OR, ¿sí? Este o este, yes o no. Perdón, se me está ejecutando y no lo cerré. Ahí viene el otro, pero bueno, parece que eran varios. Ahí. Ups, hay algo que no le gustó. Ah, El QMessage QMessage, box. sí. Eso, se saltó el otro. Ahí está. ¿Ven? Me sale que sí y que no. Entonces, si elijo que sí o no, me va a permitir hacer algo. Ya el viernes vamos a ver cómo responder a los botones que nosotros colocamos acá. Por ahora, vamos utilizando con los botones. Incluso el orden importa. Si yo pongo antes el no, no, me parece que no. Es independiente. Profe, es con la barrita, ¿no? Lo separamos, ¿no? Con la operación esa para yes y no, ¿verdad? Sí, es el mismo del OR. Pero no importa la posición. Estaba por decirles de la posición, pero no interesa. Otra vez no lo cerré. Porque es una OR, no importa si está adelante o atrás. No importa en qué posición yo lo coloque, siempre va a aparecer el yes a la derecha y el no a la izquierda. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta. Pero lo que voy a hacer acá es agregar todos los botones. Así ya los tienen disponibles para cuando quieran usar el que quieran. Esto voy a copiar y pegar porque si no... Pero estos son todos los botones disponibles. Todos estos que están acá. Ya lo vamos a ver. Son varios. Y es los botones que uno se suelen encontrar con estos cuadros de diálogo. Ahí no lo cerré. Por ejemplo, empezando de la derecha, tenemos el sí, el no, el ok, que es el que viene por defecto. Tenemos la opción de abortar, la opción de cerrar, la opción de cancelar, guardar, guardar todo, abrir, reintentar o ignorar. Sí, todos los botones estos por defecto. Y cada uno de ellos están aquí. El botón de sí, el botón de no, el de cancelar, el del ok, el del abrir, cerrar, guardar, guardar todo, abortar, reintentar, ignorar. Siempre nos hemos encontrado con alguno de estos en algún foro de diálogo. Por ejemplo, cuando copiamos un archivo, nos dice reintentar o ignorar si queremos transferir algo. El de guardar o guardar todo también, cuando queremos cerrar un archivo y tenemos algunos archivos abiertos, nos permite guardar todos o guardar uno, abrir. En función de los botones que uno quiera utilizar, es cuál va a colocar en su cuadro de diálogo. ¿Sí? A veces es OK y cancel y nada más. A veces es un sí, no y cancelar. ¿Sí? A veces vamos utilizando varios. Entonces, con esto, que lo voy a subir al repositorio, así tienen disponible todas las opciones de botones y todas las opciones de iconos, es que pueden hacer
el ejercicio 6 del práctico. Y el ejercicio 6 del práctico, esto ya que está, se los dejo disponible para repositorio, así ya lo van viendo. Y el ejercicio 6, utilizando esto, la idea es que armen una interfaz. La voy a cerrar. La voy a abrir, a ver. ¿Dónde está? Esta. En que van a hacer un cuadro de diálogo, ¿sí? En donde van a pedirle al usuario que ingrese un título de una ventana. ¿Qué mensaje va a mostrar ese cuadro de diálogo? ¿Qué icono van a querer que se vea? Como esto es sí o sí es una de estas opciones, o sea, ningún icono. El de información, pregunta, precaución, crítico. Y para el de los botones, ¿cuáles quieren utilizar? El de los botones, tal vez tengan que pensarlo un poquito para cómo hacer esto. El que tenga las barras y todo lo demás. Se los dejo para que lo hagan, pero véanlo, es muy parecido a un acumulador, como hemos visto en otros ejemplos. ¿Sí? Nada más que no sumamos, sino que hacemos OR. Este es muy simple. Si es este, no seteo ningún icono. Si elijo este, seteo el de información. Si es este, seteo el de pregunta y así. Con estos vamos a tener que ir acumulando las opciones que tenemos elegidas. Y cuando haga clic en mostrar mensaje, me tiene que aparecer el diálogo con todas las cosas que yo elegí. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ese es el ejercicio 6. Practican tanto cuadro de diálogos como los checkbox y los radio button. Y texto y todo lo demás. Fíjense que esto que son o este OR, o este OR, o este OR, tiene que ser algo parecido al que vimos en la clase pasada. A ver si está por aquí. ¿Era este? No. Sí, es muy parecido a este. Parten con una selección igual a... Aquí es un texto vacío, que después le van sumando la opción 1, le van sumando la opción 2, le van sumando la opción 3. Bueno, acá en vez de sumar la opción, van a tener que hacer un OR para cada caso. Si elijo tal, OR esto. Si es tal cosa, OR esto. Si es el otro, OR esto. ¿Lo ven? En vez de un más, sería esto. Así, con eso ya les dije cómo resolverlo. Pero practíquenlo, así hacen uso de este componente. Ya la semana que viene, el viernes, vemos cómo responder a un botón. O sea, si el usuario me pidió un sí, un no, un cancelar, y en función de eso tomar ciertas acciones. Eso lo vemos el viernes tranquilamente. Y empezamos con el tema de las listas. Cómo cargar, usar listas. Ahí vamos a usar mucho de esto de cuadro diálogo para cargar, eliminar, editar. Así que vamos a ver cómo usar esas listas. Así que bueno, nos estaríamos viendo la semana que viene, pero voy a estar conectado por cualquier duda que tengan o quieran empezar con este ejercicio. Pero les dejo ahí la captura para que vayan haciéndolo. Así que bueno, dejo de grabar la clase, así ya tienen bastante para practicar.